Es curioso cómo, aunque algunas iglesias se cierran permanentemente en algunas diócesis en Estados Unidos, especialmente las diócesis en ciudades que fueron grandes centros de inmigración católica, especialmente irlandesa, pero también italiana o alemana, y al mismo tiempo crece en otros lados, especialmente gracias a la inmigración también mayoritariamente hispana, pero no solo, ¿no? Los vietnamitas, los filipinos, los coreanos católicos también están contribuyendo a ese crecimiento. Y lo digo porque quien está en Estados Unidos leyendo noticias sobre la iglesia en Estados Unidos ve como grandes parroquias y con bellísimas iglesias, espectaculares iglesias, están cerrando porque simplemente los fieles no van. Y ha sido un proceso de secularización y de paganización, lo que ha hecho que primero los católicos culturales dejen de practicar, se siguen llamando católicos, ¿no? Y quieren ir a sus iglesias históricas, a sus parroquias históricas, pero no de misa los domingos o a tener las parroquias vivas y activas como centros comunitarios y de fe, de catequesis, de reunión, de vida social, como eran en el pasado, sino un lugar donde si sus hijos hacen la primera comunión, quieren que la hagan ahí, si sus hijos se casan, quieren que se casen ahí, y si ellos se mueren, quieren que el funeral sea allí. Pero ese modelo no es sostenible, ¿no? Hay iglesias que a este punto, grandes, bellísimas iglesias, que se mantenían porque tenían fieles, y a este punto ya no se mantienen porque no tienen fieles, y eran iglesias que por su belleza y su tamaño requerían constante cuidado. Cuando ese cuidado no se les dio, ahora resulta que hay iglesias que tienen costos de reparación de 1, 2, 3, 5 y hasta 10 millones de dólares. Hay una iglesia famosísima neobizantina en Filadelfia que la arquidiócesis tiene que dejar que se muera, porque la cúpula neobizantina, como saben ustedes, es una sola cúpula gigante, el estilo bizantino de construir. Es una cúpula que está en una de las grandes parroquias en el centro de la ciudad. Ya católicos no viven ahí, la comunidad étnica que la cuidaba se fue a otro lado y ya no la cuida, porque ya no practican la fe, número uno, y número dos, no tienen hijos. Las grandes familias católicas de muchos hijos eran las que mantenían la demografía de estas parroquias. Ahora, con una cúpula que cuesta 10 millones para reparar, no hay absolutamente ningún lugar de donde sacar el dinero. Y si es que algunos de los antiguos parroquianos tuviera esa cantidad de dinero y quisiera donarla, sería un desperdicio porque esa iglesia no tiene futuro. Y menciono esto para contrastarlo con lo que recientemente ha pasado en la diócesis de Salt Lake City, que es la única diócesis católica de todo el estado de Utah, ¿no? El estado de Utah en Estados Unidos, al oeste del estado de Colorado y al este del estado de Nevada. Este estado, montañoso por una parte y después desértico por el resto, tiene una población relativamente pequeña y tiene poblaciones muy esparcidas, ¿no? Y es un estado que fue fundado, creado literalmente, por la comunidad de los mormones, los llamados santos de los últimos días. Yo sé que esta denominación religiosa pide que no se les llame ya mormones, es el nombre que tenían hasta hace poco. El nombre, digamos, de los santos de los últimos días es demasiado largo, entonces, sin ningún deseo de faltarles el respeto, les llaman mormones, ¿no? Y es que tengo este cuidado especial porque de todas las denominaciones no católicas en los Estados Unidos, una de las que tienen mayor tradición de respeto a los católicos son los mormones, ¿no? Y entre otras razones, unas razones teológicas un poco complicadas, porque ellos dicen que ellos también creen en el magisterio, también no creen en la sola escritura. Y claro, ese es en parte porque tienen este libro extraño, que es el libro del Mormón, y porque tienen unos 12 apóstoles, digamos, que se supone que son sucesores de los nuevos apóstoles. Entonces, es una religión un poco extraña, pero aprecio la libertad religiosa que han tenido los católicos en Utah,
primero cuando llegaron, y llegaron de una forma bastante valiente, ¿no? Los primeros en llegar fueron inmigrantes irlandeses y construyeron la catedral católica, que obviamente está en una parte, digamos, lateral de la capital de Salt Lake City, porque Salt Lake City es el Vaticano mormón, ¿no? Entonces, si ustedes van a ver una catedral que es una iglesia relativamente pequeña, se llama San Patricio, obviamente, como todas las cosas irlandesas, ¿no? Saint Patrick, y es muy pequeña comparada con el enorme templo mormón y además el conglomerado de edificios desde donde se gobierna la iglesia mormona. El museo, biblioteca, centro de estudios de las descendencias, y uno puede ir y pasearse, y tiene que, si va a pasearse, pues digamos, admirable lo que han hecho. Es bastante moderno, ¿no? Nadie puede esperar que sea una cuestión como el Vaticano o algo parecido. Pero es impresionante la inversión, la construcción, la dedicación. Y claro, el que entra allí tiene que caminar, y tiene que no dejar de caminar, porque apenas uno se detiene a mirar algo, te caen dos personas muy amables, muy simpáticas, pero inmediatamente a hablarte y a hacerte proselitismo. A mí, digamos, no me parece mal, porque creo que nosotros los católicos deberíamos tener esa convicción, aunque creo que ya es excesivo y eso les juega en contra, ¿no? Pero todo esto para decir que el crecimiento de la Iglesia Católica no ha sido fácil en un territorio donde no existe agresión contra los católicos, pero sí existe un prejuicio y existe una campaña de persuasión. Y esa es la razón por la cual, por ejemplo, no sé si sigue siendo el caso ahora, pero yo recuerdo en la década de los 70 y de los 80, los hispanos que querían entrar a servicio público, ¿no? La policía, los bomberos, etcétera, si no eran mormones o no se hacían mormones, era muy difícil lograr un puesto, si es que no imposible, ¿no? Bueno, el obispo Monsignor Weston, el obispo de todo Utah, o sea, se imagina de todo el estado, se imaginan lo que tiene que viajar para llegar a las distintas poblaciones católicas. En muchas ocasiones son poblaciones muy pequeñas, ¿no? Recientemente estuvo en dos de ellas, y en ambas se fundó una misión católica, ¿no? No es propiamente una parroquia, porque no tiene la mano de obra, no tiene los sacerdotes como siempre se necesitan para poder establecer una parroquia de manera sostenida. Pero se han establecido dos centros recientemente que son realmente un signo de crecimiento y de esperanza, ¿no? Y a diferencia de los irlandeses, estos dos centros, uno en el pueblo de Hurricane, el otro en Beaver, tienen una gran mayoría de hispanos. Son centros modestos, pequeños, pero que incluyen una multiplicidad de servicios, como eran antiguamente las parroquias, como fueron las parroquias para los antiguos inmigrantes, ¿no? De tal manera que se convierta en un centro de referencia comunitario, para que no solamente la vida sacramental, sino la vida colectiva en general pueda tener lugar allí, pero siempre a la sombra de lo central, que son los sacramentos y los sacramentales, ¿no? Y en estos dos sitios el Monseñor Weston estuvo muy contento de poder inaugurarlos, y como digo, son bastante modestos en su construcción, muy prácticos, cómodos, innovadores, ¿no? Pero además han considerado que tengan espacio para crecer. Entonces estos centros pastorales, como les llaman, tienen una capilla para una población todavía pequeña, pero han pensado en dejar suficiente espacio si es que algún día, y Dios quiera que sea así, exista la posibilidad, porque existe el número de fieles y existe el número de vocaciones, esperemos que de origen hispano, porque este centro está sirviendo fundamentalmente a hispanos, se puedan convertir en una parroquia. Y en ese sentido, tener un nuevo momento apostólico, un nuevo momento de renacimiento católico, y de una forma distinta, de una forma un poco más modesta que en el pasado,
no tenemos esta gran iglesia bella con mucho arte que quisiéramos, siempre es la mejor expresión de la fe, y tampoco que sea tan confrontacional en su naturaleza, ¿no? No necesito decir a los que me han escuchado antes que los católicos no tenemos que avergonzarnos de nuestra fe, pero tiene mucho más peso el testimonio, el mostrarlo públicamente sin temor, que la posición directamente confrontacional, ¿no? Que, ojo, en su momento histórico era necesaria. ¿Y a qué me refiero? Si ustedes van a la Catedral de San Patricio, a esta catedral que erigieron, que construyeron los irlandeses a principios del siglo XX, la catedral tiene una bella imagen en el centro, tiene el Santísimo Sacramento, y tiene al costado un mural que no tiene una imagen. En los altares laterales usualmente siempre estaban María y José. Bueno, en uno de los lados, para los que están en la nave mirando al altar, en el lado derecho, está escrito en grandes letras en dorado este pasaje de Gálatas, ¿no? De San Pablo. Dice: pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os he anunciado, sea anatema. Pues recuerden ustedes que para nuestros queridos hermanos mormones, su religión se basa en una nueva revelación hecha por un ángel, por el ángel Moroni, que es el que dio lugar al libro del Mormón, lo que fue revelado. Entonces, los irlandeses llegaron de frente pues al ring de box, ¿no? Al punto que allí donde era una minoría, y era una minoría que podía ser hostilizada, pusieron esto en su catedral como diciendo: mira, seremos acá una religión chiquita, lo que quiera, pero esta advertencia de San Pablo se aplica a ustedes que son la mayoría, y una mayoría fuerte y bastante exitosa además, ¿no? Otra vez: pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, está condenado. Y claro, hoy en día ese no es, digamos, el giro de nuestra atracción de los hermanos de otras denominaciones, incluyendo los santos de los últimos días, sino es el del testimonio. Y es un testimonio que recae sobre este nuevo grupo de renovación de la iglesia en los Estados Unidos, que somos nosotros los hispanos, ¿no? Y ruego siempre, siempre que estemos a la altura del llamado histórico. Que tengas un buen día.